Como me levanté después de perderlo todo. Escena 1, el día que todo se derrumbó. Aquel día amanecí con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y vacío que no lograba identificar. Los rayos del sol entraban por la ventana, pero no sentía el calor ni la luz que usualmente me llenaban de esperanza. Tenía la intuición de que algo grande se avecinaba, aunque no podía poner el dedo sobre la causa precisa. Empecé mi rutina de siempre, un café caliente, revisar mensajes en el teléfono y prepararme para salir. Sin embargo, esa mañana no era como las demás. Todo parecía idéntico a primera vista, pero el ambiente cargaba un peso especial. Las horas transcurrieron con lentitud. Recibí un par de llamadas que me dejaron preocupado, problemas financieros, malas noticias en el trabajo, un silencio extraño de personas que antes estaban presentes. Luego, recibí un golpe aún más duro, el anuncio de que mi puesto quedaba eliminado. La empresa pasaba por recortes drásticos y yo estaba en la lista. En cuestión de minutos, mi vida dio un giro completo, me despidieron, tenía deudas pendientes y mis ahorros eran casi inexistentes. Un momento de confusión me invadió, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Traté de respirar, pero el aire se sentía pesado. Fui a casa intentando encontrar un espacio de calma. Recordé que, cuando era niño, mi abuela me decía que cada suceso difícil de la vida era un maestro. Pero en ese instante, no podía ver ninguna enseñanza, solo podía sentir un gran vacío y la presión de una realidad que me superaba. Llamé a las personas de confianza, buscaba algún tipo de alivio, pero la mayoría estaba ocupada en sus propias batallas. Me encontré en un silencio ensordecedor, mirándome al espejo y preguntándome qué haría a continuación. Lo que no sabía era que esa era apenas la punta del iceberg, lo que vino después fue un periodo de pérdida total. Perdí proyectos, amistades, e incluso mi relación de pareja se vino abajo. Todo pasó en un lapso tan breve que no alcancé a digerirlo. Al final de ese día, mi mente estaba llena de preguntas: ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Y especialmente, ¿cómo voy a salir de esta? Me acosté mirando el techo, con el pecho oprimido y un llanto que no terminaba de brotar. Era como si mi corazón hubiera perdido la fuerza para latear con esperanza. Escena 2, atrapado en la oscuridad. Desperté con la sensación de que un enorme peso descansaba sobre mí. No quería levantarme de la cama. Cerré los ojos intentando evadir la realidad, deseando que todo fuera una pesadilla que se desvanecería al abrirlos. Pero la verdad seguía ahí, inmóvil. Traté de pensar en soluciones, pero mi cabeza estaba nublada. Sentía rabia, impotencia y vergüenza, como si hubiera fallado no solo a mí mismo, sino a todo mi entorno. Con el paso de los días, entré en una especie de letargo. No dormía bien, apenas comía. Vivía en una montaña rusa emocional, a ratos me golpeaba la tristeza, otras veces la ansiedad. Caminaba por la casa revisando papeles, fotos y cajas llenas de memorias. Pensaba en cómo había llegado a ese punto de desolación. Era incapaz de concentrarme en algo productivo. Amigos intentaban animarme con mensajes positivos, pero nada lograba traspasar el muro de apatía que se erigía a mi alrededor. Una tarde, en medio de esa niebla mental, me senté en el sillón de la sala y empecé a recordar mi infancia. Recordé la casa de mis padres, la risa de mis hermanos, los juegos en el patio. Hubo un instante en que casi pude sentir esa alegría inocente que tenía de niño. Luego volví a mi presente, la soledad de un apartamento vacío, la cuenta bancaria en ceros, las llamadas sin respuestas. Ese contraste tan abrumador me hizo romper en llanto. Fue un llanto largo, sin consuelo, como si dentro de mí una represa se derrumbara. Las lágrimas no borraban el problema, pero al menos me permitieron soltar algo de la carga que estaba sofocándome. En los días siguientes, comprendí que estaba en una fase de duelo. No solo había perdido un empleo, había perdido una forma de vida, un rumbo, una seguridad que creía estable. Perder la relación de pareja también me hizo sentir que había fracasado en lo afectivo, que no era digno de amor ni de estabilidad. Lo curioso es que, en medio de esa aparente oscuridad total, empezaron a surgir pequeñas semillas de reflexión. Empecé a preguntarme qué significaba realmente perderlo todo y, sobre todo, qué opciones tenía para reconstruir mi vida. Aún así, esas reflexiones iban y venían como relámpagos en la noche, e inmediatamente caía otra vez en la apatía y el desconsuelo. Escena 3, reconociendo el fondo.
Después de varias semanas inmerso en una oscuridad casi paralizante, algo empezó a cambiar. Un día, mientras revisaba sin mucho ánimo algunos documentos en mi computadora, encontré un viejo archivo con mis propósitos de vida. Eran metas que me había puesto hacía años: viajar, escribir un libro, aprender un instrumento musical, ayudar a mi comunidad de alguna forma. Esa lista me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que, pese a haber perdido mi empleo y mi estabilidad, seguía con la misma esencia interior. Mi identidad no podía reducirse a mi trabajo o a una relación de pareja. Más allá de las etiquetas, existía un yo más profundo que aún respiraba, aunque herido. Releer esas metas me despertó una chispa de motivación. Decidí entonces marcar, una por una, las que había cumplido y las que aún estaban pendientes. Me sorprendió ver que algunas las había cumplido a medias, y otras se habían desvanecido de mi mente a medida que crecían mis responsabilidades laborales y personales. Me pregunté si en realidad había perdido todo, o si todavía guardaba tesoros internos que ignoraba. Aquella noche, casi sin planearlo, escribí en un cuaderno una frase: mi valor no depende de lo que he perdido, sino de lo que aún puedo construir. La mañana siguiente, sentí un deseo leve de salir a caminar. Era apenas una pequeña brisa de cambio, pero no la dejé escapar. Me puse unos tenis viejos, abrí la puerta y empecé a andar sin destino fijo. Sentir el aire en el rostro me hizo bien. Observé cómo la ciudad seguía su ritmo, la gente iba y venía con su rutina, y entendí que la vida no se detenía por mi desastre personal. Aquel paseo me pareció un acto mínimo de valentía: había logrado salir del encierro mental que me mantenía atrapado. Tal vez aún estaba en la primera etapa de mi recuperación, pero lo importante era que había dado un paso. Esa noche, ya en casa, me senté a reflexionar sobre lo ocurrido en el día. Descubrí que necesitaba hacer un inventario de mis emociones y de mis recursos. No solo recursos materiales, sino internos: perseverancia, creatividad, empatía. Me di cuenta de que la vida me había sacudido fuerte, pero yo todavía estaba de pie, respirando, latiendo. Por primera vez en mucho tiempo, tuve una ligera sensación de esperanza que, aunque frágil, me indicó que no todo estaba perdido. Escena 4. Primeros pasos hacia la reconstrucción. Decidí buscar ayuda profesional. Me sentía muy confundido y no tenía las herramientas emocionales para manejar el duelo que vivía. Programé una sesión con un terapeuta recomendado por un conocido. Fue extraño al principio, no sabía cómo empezar a contar mi historia, pero poco a poco las palabras fueron fluyendo. Mi terapeuta me escuchó con paciencia, sin juzgar, y me acompañó en el proceso de reconocer cada herida, cada pérdida, cada miedo. Paralelamente, empecé a revisar mi situación financiera con lupa. Entré en contacto con algunas organizaciones que ofrecían asesoría gratuita y exploré posibilidades para refinanciar mis deudas. Fue duro, porque implicaba ver de frente la magnitud de mi crisis económica. Sin embargo, comprender la realidad era el primer paso para encontrar una salida. Por las noches, revisaba distintas ofertas de trabajo, enviaba currículums y escribía correos con la esperanza de recibir alguna oportunidad. Hubo días en los que parecía no haber respuesta alguna, y me sentía tentado a rendirme. Pero cada vez que la desesperanza me invadía, recordaba que ya había decidido no volver atrás, que era fundamental avanzar, aunque fuera en pequeñas dosis. A la par, emprendí un trabajo de introspección. Cada día, me obligaba a anotar por lo menos un pensamiento positivo y un aprendizaje sobre mí mismo. Pude descubrir, con sorpresa, que tenía más fortalezas de las que imaginaba: mi capacidad de resiliencia, mi solidaridad con los demás, mi disciplina cuando me comprometía de corazón. Por otro lado, también fui consciente de mis tendencias autodestructivas, mi perfeccionismo excesivo, mi miedo al rechazo, mi dificultad para pedir ayuda a tiempo. Esa autoconciencia fue dolorosa, pero necesaria. Un día, mientras revisaba redes sociales, encontré un evento de voluntariado para ayudar a personas sin hogar. Decidí anotarme. Pensé que, al ver problemas ajenos, quizás entendería la dimensión de los míos. Fue una experiencia reveladora. Conocí a gente con historias impactantes, que habían pasado por situaciones extremas y, aún así, mantenían la fe y la esperanza. Compartir con ellos fue un bálsamo, pues sentí que mi dolor se aliviaba al brindar ayuda y compañía. Aquella jornada me dejó pensando que mi crisis, por más grande que se sintiera, no era el fin de todo. Había aún mucho que dar, mucho que vivir.
Escena 5. Buscando nuevos caminos. Con el paso de las semanas, empecé a ver pequeñas luces en el camino. Llegaron algunas respuestas laborales, se abrieron puertas que no esperaba. Aunque no eran empleos perfectos ni el sueldo soñado, representaban una oportunidad de movimiento y de cambio. La terapia también daba frutos, pues cada sesión me ayudaba a desenmarañar mis conflictos internos. Tenía altas y bajas, momentos de inspiración y otros de profunda angustia, pero notaba que la curva general era positiva. Estaba levantándome despacio, con tropiezos, pero avanzando. En esa búsqueda de nuevos caminos, me topé con la posibilidad de emprender un proyecto independiente. Era una idea que me rondaba la cabeza desde hacía años, pero nunca me había atrevido por temor a perder mi estabilidad laboral. Ahora, la estabilidad ya no existía, así que pensé, no tengo nada que perder. Empecé a investigar, a hablar con gente que ya estaba emprendiendo, a identificar nichos de mercado, a analizar mi experiencia previa y mis habilidades. Sentí una mezcla de adrenalina y pánico al contemplar la posibilidad de ser mi propio jefe. Sin embargo, ese pánico se acompañaba de una chispa de emoción que había olvidado. Me di cuenta de que el hecho de haberlo perdido todo también podía verse como una liberación, como la oportunidad de renacer bajo mis propios términos. Hubo noches en que me desvelaba leyendo artículos sobre emprendimiento, y otras en las que simplemente me quedaba mirando el techo, asustado de no poder con la responsabilidad. Cuando la ansiedad se hacía insoportable, practicaba ejercicios de respiración que me recomendó mi terapeuta. Poco a poco, aprendí a calmar mi mente y a reconocer que los peores escenarios que imaginaba eran, en su mayoría, proyecciones de mi temor al fracaso. Me repetía a mí mismo, nada es tan terrible como parece en tu cabeza. También empecé a reconectar con personas que había descuidado durante mi época de trabajo intenso. Almorcé con un viejo amigo que me contó sus propias peripecias laborales y sentimentales. Hablé con una tía que siempre me daba consejos llenos de sabiduría popular. Fue reconfortante saber que no estaba solo, que mi vida formaba parte de una red de historias y experiencias diversas. Esa sensación de pertenecer a un tejido humano me devolvió algo de coraje para seguir adelante. Escena 6. Sanando relaciones y perdonándome. Una de las partes más difíciles de perderlo todo fue el quiebre de mi relación sentimental. Durante mucho tiempo, cargué con un resentimiento profundo, sintiendo que me habían fallado cuando más necesitaba apoyo. Pero, en mi proceso de reflexión, comprendí que yo también había cometido errores, había sido distante y no supe expresar mis miedos de la forma adecuada. En mi afán de demostrar fortaleza, me encerré en mí mismo, y eso contribuyó a la distancia que terminó rompiendo la relación. En terapia, abordamos el tema del perdón. Me di cuenta de que no solo necesitaba perdonar a la persona que creí que me había abandonado, sino que también tenía que perdonarme a mí por mis propias fallas. Fue un proceso doloroso, porque implicó reconocer mi vulnerabilidad y asumir la responsabilidad de mis actos. Pero conforme avanzaba en ese camino, empecé a sentir un alivio inesperado. Era como si un peso enorme se desprendiera de mis hombros. Entendí que el odio y el rencor no hacían más que encadenarme al pasado y evitar que me centrara en mi reconstrucción. Me atreví a escribir una carta a esa persona, no para exigirle nada, sino para expresarle mi gratitud por los buenos momentos que compartimos y para disculparme por mis actitudes que pudieron herirla. No sabía si la leería o no, pero el simple hecho de redactarla ya supuso un cierre simbólico para mí. Fue una catarsis, una forma de soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Sucedió algo mágico, al liberar mi resentimiento, pude abrir un espacio en mi corazón para la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Empecé a entender que el perdón no excusa el daño, pero sí rompe el ciclo de sufrimiento que nos ancla a la herida. Simultáneamente, me concentré en cultivar relaciones sanas con las personas que aún estaban a mi lado. Practiqué la escucha activa, el respeto y la honestidad en mis conversaciones. Empecé a notar que, al ser más sincero y mostrarme más humano, la gente se acercaba con mayor confianza. Fue un reencuentro con la parte más genuina de mí, alguien que, a pesar de las caídas, podía tender la mano y recibir afecto sin miedo. Escena 7. Redescubriendo mi propósito. Conforme iba curando mis heridas internas, comencé a preguntarme cuál era el propósito de mi vida. Antes, mi trabajo y mi relación habían ocupado casi todo mi horizonte, definiendo gran parte de mi identidad. Ahora que todo eso había colapsado, sentía un vacío que a la vez podía convertirse en un lienzo en blanco.
Recordé aquellos viejos sueños que había dejado de lado por las prisas del día a día. Me pregunté qué actividades me hacían sentir vivo, qué me apasionaba, qué huella quería dejar en el mundo. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de ganar dinero, sino de encontrar un sentido que me moviera a levantarme cada mañana con ganas. Retomé la lectura de libros de desarrollo personal y filosofía. Me inspiré con biografías de personas que habían superado grandes adversidades. Todo apuntaba a que la adversidad podía transformarse en una oportunidad de renacimiento. En medio de esa búsqueda, decidí apuntarme a un curso de habilidades digitales, pues creía que podía ser útil para mis aspiraciones de emprender. Cada nueva lección me abría un abanico de posibilidades: marketing en línea, creación de contenido, diseño de productos virtuales. Empezaba a sentir esa chispa de curiosidad que había olvidado. No solo aprendía por obligación, sino porque me interesaba descubrir cómo podía plasmar mi creatividad en algo tangible. Aunque no tenía claro el rumbo exacto, sentía que estaba dando pasos concretos para reconstruir mi proyecto de vida. Muchos días eran grises, llenos de dudas, pero había otros en que me invadía una euforia tranquila, como si vislumbrara un horizonte distinto. Comprendí que la clave no era encontrar de inmediato una gran meta, sino permitirme explorar y reconocer que tenía derecho a cambiar de opinión, a crecer en nuevas direcciones y a no tenerlo todo resuelto de un solo golpe. Escena 8. El conflicto interno entre miedo y esperanza. Justo cuando parecía que mi motivación iba en ascenso, me topé con un bache emocional. Un día cualquiera, recibí una mala noticia económica, un pago que esperaba no llegaría a tiempo, y una deuda empezaba a presionarme de nuevo. Inmediatamente, sentí que el miedo me atrapaba, recordándome las circunstancias que me habían llevado a tocar fondo. Me quedé paralizado, mirando la pantalla del teléfono, imaginando los peores escenarios posibles. En ese momento, me di cuenta de que la recuperación no era una línea recta, sino más bien un camino lleno de curvas y retrocesos. La sombra de la incertidumbre podía regresar en cualquier instante, y yo necesitaba estar preparado para manejarla sin volver a caer en la desesperación. Recordé algunas técnicas de manejo de crisis que había aprendido: la respiración profunda, la meditación, el diálogo interno constructivo. Me senté un rato a meditar, cerrando los ojos y tratando de serenarme. Visualicé mis miedos como nubes pasajeras, que podían cubrir el cielo, pero no lo hacían desaparecer. Al cabo de un rato, sentí que el temblor interno disminuía. Este suceso me ayudó a entender mejor la dualidad que habitaba en mí: el miedo a repetir la caída y la esperanza de seguir avanzando. Eran dos fuerzas que necesitaba reconciliar. El miedo, bien gestionado, podía ser un impulso para ser precavido, para tomar decisiones informadas. La esperanza me permitía no rendirme, mantener la llama viva de mis propósitos. Encontrar el equilibrio entre ambas emociones resultó ser uno de mis retos más grandes. Luego de meditar, analicé con frialdad la situación económica y vi que no era tan grave como mi mente había exagerado. Tenía opciones de diferir algunos pagos, buscar un ingreso extratemporal o negociar la deuda. El pánico inicial se disipó al poner las cosas en perspectiva. Sentí, entonces, una especie de orgullo íntimo: estaba aprendiendo a vivir con la adversidad sin dejar que me aplastara. Esa lección me acompañaría en cada tropiezo futuro. Escena 9. La fuerza de la comunidad. A medida que avanzaba, fui dándome cuenta de la importancia de rodearme de un círculo de apoyo. Por largo tiempo, había intentado resolverlo todo a solas, en parte por orgullo, en parte porque temía mostrarme débil. Sin embargo, la crisis me enseñó que compartir con otros no es sinónimo de debilidad, sino de humanidad. Empecé a participar en un grupo local de emprendedores, donde cada semana nos reuníamos para comentar nuestros avances, fracasos y nuevas ideas. Encontré un espacio seguro donde podía exponer mis miedos sin sentirme juzgado, y donde recibía consejos valiosos de personas que habían pasado por situaciones parecidas. Al mismo tiempo, en mi círculo personal, reconecté con amigos de la infancia. Una tarde, nos reunimos para contar anécdotas y actualizarnos. Les compartí, con apertura, lo mal que lo estaba pasando. Para mi sorpresa, en vez de críticas o miradas de lástima, recibí muestras de cariño y apoyo sincero. Descubrí lo terapéutico que resultaba reírme con ellos, recordar travesuras del pasado y sentir que, a pesar del caos de la vida adulta, el lazo que nos unía seguía presente. Esa noche, volví a casa con el corazón más liviano, sabiendo que no luchaba solo. También encontré espacios virtuales de apoyo.
Grupos en redes sociales donde la gente compartía sus testimonios de superación, sus metas y sus estrategias para salir de situaciones difíciles. Aunque no conocía a esas personas en persona, sus palabras me daban ánimos y me hacían sentir parte de algo más grande. Aprendí que la unión de historias y emociones podía generar un efecto poderoso en la motivación de cada individuo. Fue clave entender que construir una red de apoyo no significaba depender por completo de los demás, sino nutrirnos mutuamente en momentos críticos y brindar sostén cuando nuestras fuerzas flaqueaban. Ese descubrimiento me hizo sentir más confiado a la hora de enfrentar los desafíos que seguían apareciendo en mi vida. Escena 10. El reencuentro con mi ser interior. A medida que mis pasos se hacían más firmes, noté que necesitaba una conexión profunda con mi interior. La terapia me ayudaba, los amigos me sostenían, y mis nuevos proyectos me entusiasmaban, pero sentía la necesidad de algo más trascendental. Fue así como me acerqué a la práctica de la meditación y la introspección de forma más constante. No se trataba de volcarme a una religión específica, sino de encontrar una espiritualidad que me permitiera entender mi lugar en el universo. Descubrí que podía sentarme en silencio cada mañana, cerrar los ojos y simplemente observar mi respiración. Al principio, los pensamientos me asaltaban sin cesar. Recordaba deudas, pendientes, problemas familiares. Pero con el tiempo, aprendí a dejarlos fluir sin engancharme, permitiendo que mi mente hallara un espacio de calma. Empecé a ser testigo de mis emociones en lugar de ser víctima de ellas. Comprendí que no eran mis miedos, mis tristezas o mis rabias, sino el observador de esos estados. En esos momentos de quietud, también recordaba la belleza de las cosas simples, el canto de los pájaros, la calidez de un rayo de sol, el sabor de un café por la mañana. Empecé a agradecer lo que sí tenía, en vez de centrarme en lo que había perdido. Era un giro radical en mi perspectiva. Poco a poco, la gratitud se convirtió en un hábito que me sostenía incluso en días grises. Descubrí que, al conectar con mi esencia, todo se volvía más tolerable. Seguía en un camino de reconstrucción, con dificultades a cuestas, pero me sentía acompañado por una fuerza interna que antes no reconocía. La meditación me condujo a una reconciliación conmigo mismo. Dejé de pelear con mi pasado y empecé a ver cada etapa de mi vida como parte de una historia de crecimiento. Me vi con ternura, esa persona que un día sintió que lo perdía todo, pero estaba encontrando en su interior la capacidad de renacer. Con el paso de las semanas, esa visión de mí mismo fue ganando espacio, reemplazando la imagen de alguien fracasado y derrotado. Escena 11. Emprendiendo el camino de mis sueños. El proyecto de emprendimiento que había estado gestando empezó a tomar forma. Después de mucha investigación y de 1000 planes trazados en mi libreta, decidí lanzar un pequeño negocio en línea, enfocado en la formación y asesoría para otras personas que querían reinventarse profesionalmente. Parecía paradójico, yo mismo estaba en proceso de reconstruirme, y sin embargo, sentía que podía ofrecer una perspectiva auténtica sobre la adaptación al cambio. Preparé un primer taller virtual, difundiéndolo en redes y contando mi propia historia de superación. Al principio, no sabía si alguien se apuntaría. Tenía el temor de que mi iniciativa no fuera bien recibida, o que la gente dudara de alguien que también estaba en medio de su propio renacer. Sin embargo, me llegó la gran sorpresa, varias personas se inscribieron, atraídas justamente por la honestidad de mi relato y la temática de aprender a reinventarse. La primera sesión fue intensa, llena de aprendizaje mutuo. Yo había preparado contenido sobre estrategias, recursos y motivación, pero lo que marcó la diferencia fue la conexión emocional que establecí con el grupo. Nos convertimos en espejos, compartiendo miedos y esperanzas. Ese primer éxito, aunque modesto, me demostró que era posible transformar el dolor en una fuente de inspiración. Recordé los libros de los grandes emprendedores y líderes que había leído, y comprendí que muchos de ellos también habían pasado por fracasos colosales antes de brillar. Mi propia historia se integraba ahora a ese tejido universal de caída y resurgimiento. De pronto, tener un trabajo tradicional en una oficina dejó de ser mi objetivo principal. Valoraba la libertad de crear mi propio camino, la oportunidad de ayudar a otros, el placer de llevar mi proyecto adelante con autenticidad. Y aunque los ingresos aún eran inestables y el esfuerzo resultaba agotador, me sentía lleno de vida y propósito. Escena 12. Resiliencia ante los obstáculos. No todo fue fácil después de ese avance. Había semanas en las que las ventas de mis talleres caían, otras en las que me topaba con clientes complicados o con problemas técnicos que me hacían replantear todo.
Cada vez que tropezaba, temía volver a sentir esa angustia asfixiante de cuando lo perdí todo. Pero rápidamente me recordaba, ya saliste de ese abismo una vez. Tienes herramientas. Puedes enfrentarlo. En los momentos de crisis, aplicaba todo lo que había aprendido, conversaba con mi terapeuta, le pedía consejo a mi grupo de emprendedores, revisaba mis finanzas con objetividad y me daba permiso para sentir la frustración sin rendirme a ella. Empecé a ver los obstáculos como parte del camino, no como señales de fracaso. Fue un cambio de mentalidad que me dio más paciencia y confianza a largo plazo. Me di cuenta de que la resiliencia no es negación de los problemas, sino la capacidad de soportar y adaptarse. También surgieron oportunidades inesperadas. Alguien me recomendó para dictar una conferencia motivacional en una pequeña empresa. Acepté con nerviosismo, pero cuando me presenté frente a ese auditorio, sentí una fuerza interior que me impulsaba a hablar con sinceridad. Les conté mi historia, mis miedos, mis aprendizajes y, sobre todo, cómo uno podía levantarse aún después de haber tocado fondo. Las reacciones del público me conmovieron, personas que se acercaron para darme las gracias, algunos que confesaron estar pasando por duelos similares. Esa experiencia me confirmó que cada uno de nosotros tiene un testimonio que puede iluminar la oscuridad de otro. Escena 13. El poder de la transformación personal. A medida que mis actividades crecían, comencé a notar cambios profundos en mi forma de ser. Aquella persona insegura y dependiente de la validación externa estaba dando paso a alguien más sereno, capaz de tomar decisiones sin hundirse en la parálisis. Las mañanas de insomnio se volvieron menos frecuentes, mis relaciones interpersonales mejoraron, y mi creatividad se disparó. Empecé a probar nuevas actividades, aprendí a cocinar platos internacionales, me atreví a pintar acuarelas, volví a ejercitarme con regularidad. Me di cuenta de que cuando uno sana su interior, esa energía se proyecta en distintas áreas de la vida. En las charlas y talleres que impartía, hacía hincapié en la importancia de reconocer la propia historia como un proceso continuo de aprendizaje. Les decía a los participantes que lo más valioso no es la cumbre que alcanzas, sino cómo vives el camino que recorres. Y cada palabra que pronunciaba también me servía a mí, me recordaba lo lejos que había llegado desde aquel día en que sentí que todo estaba perdido. Me reconcilié con mi pasado, dejé de considerarlo un enemigo. Al contrario, me di cuenta de que cada error y cada pérdida me habían enseñado algo que ahora aplicaba en mi vida diaria. Era como si cada herida se hubiera transformado en un músculo emocional más fuerte. Esa fortaleza no me convertía en alguien invencible, pero sí en alguien mejor preparado para los retos de la existencia. Escena 14. El encuentro con nuevas oportunidades. Con el paso del tiempo, los frutos de mi esfuerzo comenzaron a ser más visibles. Mi negocio de asesoría y capacitación ganó reputación. Me invitaban a eventos donde podía difundir mi mensaje de esperanza, y de vez en cuando, surgían colaboraciones con otras personas que también habían vivido procesos de reinvención. Empecé a forjar alianzas y poco a poco, mi emprendimiento dejó de ser un proyecto experimental para convertirse en una fuente de ingresos más estable. Era un logro que no solo podía medirse en términos económicos, sino también en mi realización personal. En paralelo, la vida me sorprendió con un nuevo amor. Alguien que conocí en un evento de networking, con quien entablé una amistad sincera que se fue convirtiendo en algo más profundo. Al principio tenía miedo, temía repetirme las mismas historias de fracaso emocional. Sin embargo, decidí no cerrar mi corazón. Comprendí que, si bien no podía garantizar el futuro, sí podía amarme lo suficiente para no hundirme ante la adversidad. Y, sobre todo, podía intentarlo de nuevo sin arrastrar el equipaje tóxico de mis viejas heridas. Fue otro paso hacia la valentía emocional. Durante este tiempo, me esforcé por mantener los hábitos que tanto me habían ayudado, la terapia, la meditación, la actividad física, el contacto constante con mi red de apoyo. Sabía que el crecimiento no era algo estático, y que un descuido podía hacerme retroceder a patrones autodestructivos. Por eso, cada día me recordaba, sigue regando tu jardín interno, sigue cultivando tu mente y tu espíritu. Escena 15. La reflexión sobre el camino recorrido. Llegó un momento en el que miré atrás y me di cuenta de todo lo que había cambiado. Recordé las noches de insomnio, las lágrimas solitarias, la confusión absoluta de sentir que mi vida se había derrumbado. Pensar en ese punto de partida me hizo valorar doblemente el lugar en el que ahora me encontraba. Sí, tenía problemas, desafíos, momentos de duda,
Pero me sentía muy distinto a aquel ser desolado. Había descubierto una fuerza interior que desconocía, había forjado vínculos humanos más profundos y había aprendido a quererme con mis luces y sombras. Me di cuenta de que, en el fondo, perderlo todo me había llevado a encontrarme a mí mismo. Sin la presión de mantener una fachada perfecta, sin la ilusión de la estabilidad permanente, pude ver quién era realmente y qué deseaba hacer con mi vida. Me di cuenta de que, muchas veces, nos apegamos a la seguridad material o afectiva para evitar enfrentar nuestras verdades internas. Y cuando esas seguridades se derrumban, nos queda la pregunta esencial: ¿quién soy, sin todo aquello que me definía? En mi caso, la respuesta se fue construyendo en cada paso de este trayecto. Descubrí que soy más que un empleo, una relación o un estatus. Soy un ser humano en constante evolución, con la capacidad de caer y levantarse cuantas veces sea necesario. Y comprendí, en mi propia experiencia, que la vida no se trata de no perder nunca, sino de saber renacer de las cenizas que quedan tras la pérdida. Escena 16. Legado y nueva visión de futuro. Habían pasado ya varios meses, incluso años, desde aquel punto crítico en el que creí que mi mundo se derrumbaba. Sentí el deseo de dejar por escrito mis aprendizajes, como una manera de cerrar un ciclo y, a la vez, brindar guía a quien pudiera hallarse en una situación similar. Comencé a redactar una especie de bitácora o libro, donde narraba mis días de oscuridad y mis pasos hacia la luz. Cada capítulo incluía reflexiones, ejercicios prácticos y anécdotas que ilustraban mi camino. No buscaba dar lecciones de vida, sino compartir honestamente lo que me había funcionado y lo que no. Conforme escribía, revivía emociones intensas. Hubo capítulos que me arrancaron lágrimas, otros que me hicieron reír al recordar lo ingenuo que había sido. Sentía que ese libro era parte de mi legado, un testimonio que podría perdurar incluso si yo ya no estaba. Cuando lo compartí con amigos cercanos, recibí comentarios que me llenaron de alegría. Algunos sintieron que mi historia les daba fuerzas, otros me agradecieron por poner en palabras algo que ellos también habían sentido. Fue un recordatorio de que, a veces, abrir nuestro corazón es la mejor forma de sanar y de sanar a otros. Mirando hacia el futuro, me sentí con más confianza. No es que tuviera la vida resuelta, ni que hubiera alcanzado una cima inamovible. De hecho, sabía que se avecinarían otros retos. Pero ahora conocía mi resiliencia, había experimentado en carne propia la posibilidad de reconstruirse. Eso me daba un optimismo realista, no ingenuo. Estaba consciente de que siempre habría tropiezos, pero también confiaba en mi capacidad de afrontar lo que viniera. Escena 17. El encuentro con la gratitud y la esperanza. En una fecha simbólica, decidí organizar un pequeño encuentro con las personas que habían formado parte esencial de mi proceso de sanación. Invitados de distintos ámbitos, familiares, amigos de la infancia, colegas, mentores, alumnos de mis talleres. Hicimos una reunión sencilla, en un espacio al aire libre. Les quise expresar mi gratitud por haber estado en mi vida, cada uno a su manera, contribuyendo a que me levantara cuando creía estar acabado. Fue un momento muy emotivo, lleno de anécdotas y reencuentros. Muchos compartieron que ellos también habían atravesado crisis personales y que, de algún modo, se sentían identificados con mi historia. Me di cuenta de cuánto nos une el simple hecho de ser seres humanos que sienten, temen, caen y se levantan. Concluimos la reunión con un ejercicio de visualización conjunta, donde cada uno se enfocó en las metas que deseaba alcanzar y en los obstáculos que necesitaba superar. Sentí una energía colectiva que me conmovió profundamente. Esa noche, me acosté con el corazón pleno. Comprendí el inmenso poder de la gratitud y la esperanza compartida. Me di cuenta de que, si bien mi historia era muy personal, se conectaba con un hilo universal, el deseo de trascender la adversidad, de convertir el dolor en aprendizaje, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Y ese entendimiento me dio una paz interna que no había experimentado antes. Escena 18. La vida como un proceso de renovación constante. Al pasar los meses, mi vida siguió desarrollándose. Hubo proyectos que no funcionaron como esperaba, otros que florecieron. Hubo días en los que la nostalgia me invadía y recordaba lo difícil que fue afrontar mi pérdida total, pero también hubo días en los que reía a carcajadas sintiendo la libertad de haber salido de esa jaula emocional. Entendí que la vida es un baile entre las alegrías y las penas, y que ninguno de esos estados es eterno. Cada tanto, surgía en mí el viejo temor de volver a perderlo todo. Pero en lugar de huir de ese pensamiento, lo afrontaba con valentía y me repetía,
ya lo viví, y estoy aquí. De esa forma, el miedo se volvía más manejable, como un susurro al que aprendí a no darle más poder del necesario. Además, ahora contaba con redes de apoyo, con herramientas emocionales y con la plena conciencia de mi propio valor. Eso hacía toda la diferencia. Con el tiempo, muchas cosas se estabilizaron. Tenía un ingreso decente, una relación de pareja sana, una red de amistades sinceras y proyectos con sentido. Pero, sobre todo, tenía una visión de la vida más amplia y compasiva. Me encontraba en paz al saber que, incluso si el mundo se desmoronaba de nuevo, yo poseía la capacidad de reconstruirme. Escena 19. Un mensaje para quienes luchan en la tormenta. En distintas ocasiones, la gente que conocía mi historia me pedía alguna palabra de aliento o me preguntaba cómo había hecho para sobreponerme. Yo siempre les decía que no había una fórmula mágica, sino un cúmulo de pasos pequeños y decisiones valientes, más la ayuda invaluable de otras personas. Les explicaba que el sufrimiento puede enseñarnos más de lo que imaginamos, pero también que no es necesario sufrir solos. Podemos buscar ayuda, y no solo profesional, la ayuda puede venir de una charla con un amigo, de un voluntariado, de un libro, de la naturaleza. También insistía en la importancia de no perder la fe en uno mismo. Aunque suene a cliché, creer en el propio potencial de cambio es la chispa que enciende el fuego de la transformación. Sin esa confianza, es muy difícil moverse de la desesperación a la acción. Les hablaba de la importancia de cuestionar las creencias negativas que a veces arrastramos: no sirvo para nada, merezco este dolor, soy un fracaso. Esas frases pueden encarcelarnos si no las combatimos con hechos y reflexiones que nos recuerden nuestro valor intrínseco. Les contaba también sobre la fuerza que encontré en la gratitud diaria, en la meditación y en el servicio a los demás. Descubrí que cuando uno brinda algo de sí mismo, por pequeño que sea, el corazón se expande y las preocupaciones no desaparecen, pero se hacen más llevaderas. Cada historia que escuchaba de quienes estaban en plena tormenta me conmovía, y en mi interior repetía: ojalá recuerdes que sí es posible renacer. Escena 20. El nuevo día que trae consigo el futuro. Hoy, mirando desde la distancia el recorrido que hice, puedo afirmar que he aprendido a abrazar tanto mis logros como mis fracasos. Entiendo que la vida es un equilibrio delicado entre la estabilidad y el caos, y que no siempre tendremos las respuestas inmediatas. Pero también sé que, dentro de cada uno de nosotros, hay un núcleo indestructible que puede brillar aún en la peor noche. He descubierto que perderlo todo no significa quedar en la nada. A veces, es la puerta que nos abre a un horizonte diferente, a una vida más genuina, menos aferrada a lo externo y más conectada con lo esencial. Quiero creer que mi testimonio es un recordatorio de que la adversidad puede ser el maestro que nos impulse a ser más auténticos, más humanos y más solidarios. Si ahora estoy contando esta historia es porque decidí caminar, a pesar del miedo, a pesar de la soledad y a pesar de las caídas recurrentes. Cada amanecer me recuerda que siempre hay una nueva oportunidad. Y aunque no puedo asegurar que no volveré a caer, sí tengo la certeza de que, si eso sucede, poseo la fuerza y la voluntad para levantarme de nuevo. Hoy, el dolor de ayer se ha transformado en sabiduría, y cada paso que doy lo hago con la confianza de quien conoce su propia fortaleza interior. Porque, al final, la vida no se trata de no perder. Se trata de cómo te levantas después de haber caído. Se trata de seguir amando, creciendo y compartiendo, aun con las cicatrices del pasado. Se trata de mirar al espejo y darte cuenta de que has creado una versión renovada de ti mismo, forjada en el fuego de la experiencia. Y esa versión, te aseguro, es digna de todo tu respeto y todo tu amor. Eso, en sí mismo, ya es haberlo ganado todo.